Hola compañeros, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un videito sobre la evaluación del Doppler en el ducto venoso arancio. ¿Ok? La evaluación del Doppler del ducto venoso arancio es importante especialmente hacerlo en el primer trimestre de embarazo, porque nos va a permitir detectar o sugerir alguna anomalía tanto genética como o probablemente cardíaca. Cuando nosotros evaluemos en el primer trimestre de embarazo, debemos de considerar algunos aspectos, como especialmente el feto debe tener una longitud cráneo-rabadillo entre 45 y 84 milímetros y entre eh, la semana 11 más 13 con 6 días. Después de que nosotros cumplamos con estas características, nosotros podemos evaluar y podemos garantizar de que lo que nosotros estamos observando en la evaluación Doppler espectral de esa onda es la correcta. Entonces, permítame darle un consejo que al momento de que nosotros estemos evaluando un feto con estas características en el primer trimestre, es importante evaluar tres aspectos. Uno, que son los valores biométricos, dos, los valores fenotípicos y los valores espectrales a nivel del Doppler. Y el día de hoy vamos a evaluar uno que es el ducto venoso arancio. Entonces, permítame compartirles el videito, ok, con ustedes, donde nosotros estamos evaluando especialmente un feto de 13 semanas más un día con una longitud craneorrabedillo de 81 milímetros. Entonces, eh, es importante las técnicas que le voy a dar porque, y especialmente a los médicos ecografistas o a los sonografistas que están comenzando a identificar esta estructura. Lo primero que debemos hacer es hacer un corte sagital del bebé cuando nos lo permita, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos ese corte sagital de bebé, nosotros lo primero que debemos hacer es evaluar esa pared abdominal, que esté indemne y que no tenga ninguna anomalía. ¿Por qué? Porque desde allí nosotros vamos a partir el recorrido de la entrada de la vena umbilical hacia la conexión de la vena cava inferior, que ese shunt es lo que nosotros llamamos ducto venoso arancio. Cuando nosotros tengamos eh, este corte sagital del bebé, nosotros vamos inmediatamente a colocar la caja de color en el área abdominal para poder así obtener esta estructura e identificar así la arteria, la entrada de la arteria umbilical y su recorrido. Cuando nosotros eh, identificamos esa vena, esa entrada de la vena umbilical, nosotros hacemos ese recorrido y vamos a identificar especialmente aquí. Nosotros observamos. Aquí nosotros observamos cómo el calibre de la vena umbilical, cuando se va acercando hacia la vena cava inferior, va disminuyendo. Y especialmente en esa conexión eh, venosa entre, entre la vena umbilical y la vena cava inferior, hay un shunt que le llamamos ducto venoso arancio. Y es por ello que hay un aliasing en esa zona, porque hay aumento de la velocidad. Porque recuerden que cuando el calibre de esa vena viene con un calibre normal, pero ella disminuye porque se hace muy chiquitico en la entrada, en esa conexión con la vena cava inferior. Y vamos a obtener ese color importante que es el aliasing. Va a ser como un color más brillante. Si ustedes lo ven aquí, exactamente aquí, va a ser más brillante que el resto de las estructuras vasculares. Y es donde vamos nosotros a insonar el ángulo Doppler para así poder registrar eh, esas velocidades. ¿Ok? Es importantísimo obtener las velocidades y saber cuándo y conocer los parámetros cuando esta puede estar disminuida, cuando esta puede estar normal, cuando puede estar aumentada y cuando hay una reversa de esa onda A. Eh, Posterior después de esa evaluación que nosotros vemos esa entrada, esa conexión de la vena cava, nosotros vamos a seguir su recorrido hacia el vestíbulo venoso subdiafragmático, donde ella hace conexión con otras estructuras venosas hacia la aurícula derecha. Cuando nosotros ya estemos claros dónde está ese shunt venoso, vamos a colocar lo que es
el ángulo de isonación del Doppler, lo activamos el Power Doppler, ¿ok? Y obtenemos esta velocidad que es característica, es una velocidad anterógrada por encima de la línea de base. Podemos observar su morfología de la onda, que es importante. Tiene un pico sistólico, un pico diastólico y un pico, o una onda que es la contracción de la aurícula. ¿Ok? Esto es lo normal que nosotros debemos de ver en el patrón espectral del ducto venoso arancio. Una onda A, una onda S, perdón, una onda S, una onda D y la onda A, que es la contracción auricular. Entonces, espero que esta guía sea de ayuda para ustedes y que les sea útil en su trabajo. Muchas gracias y que tengan un feliz día.